Las experiencias y los testimonios de nuestros estudiantes son fundamentales para la mejora y el crecimiento de nuestra universidad. Sus historias personales nos muestran cómo, a menudo, su afán por aprender y mejorar profesionalmente supera muchos escollos de todo tipo, y también cómo se sustenta en el apoyo e impulso de la familia y los amigos. Hoy vamos a darles la palabra a nuestros estudiantes, en concreto a 3 de Ingeniería Industrial que se encuentran en distintas situaciones y que van a contarnos algunas claves importantes sobre cómo ven y afrontan sus estudios en la UNED, desde por qué nos eligieron, cómo se organizan para estudiar, cómo se enfrentan a prácticas y exámenes, a, en el ámbito más personal, cuál es el papel que juega o ha jugado la familia o los amigos durante sus estudios. Enseguida nos los presenta la subdirectora de Calidad y Comunicación de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Esther Gil. Hoy están con nosotros 3 estudiantes de industriales en la UNED, estudiantes o antiguos estudiantes. Empezamos con Olga Salaverría. Hola, Olga. Hola. También está José Manuel Romero. Hola. Hola, José Manuel. Ellos están con nosotros en el estudio y desde Barcelona está Cristian Mondiu. Hola, Cristian. Hola. Olga es una estudiante que acaba de empezar industriales. José Manuel está ya casi terminando y Cristian terminó hace ya algunos años. Entonces les queremos que compartan con nosotros su experiencia y que esto os pueda servir a los nuevos estudiantes o estudiantes que ya estáis haciendo industriales en la UNED. Bueno, yo lo primero que quería preguntaros es qué os ha llevado a estudiar en la UNED. Olga. Pues en mi caso, terminar un poco algo que empecé hace años y que por circunstancias lo tuve que dejar, y por supuesto por intentar promocionar y conocimientos, bueno, pues seguir aprendiendo, que siempre está bien de cara a pues hacerse uno mayor y saber un poquito más de cada cosa que va encontrándose en la vida. Tus estudios previos son bachillerato. Sí, yo hice BUP y COU y luego me matriculé en obras públicas. José Manuel, ¿y a ti? Pues yo, al igual que Olga, es un poco las ganas de terminar algo que había comenzado en el pasado. Un poco también las ganas de aprender, porque sí tengo ciertas inquietudes, me gusta aprender. Yo creo que fundamentalmente es esa espinita clavada que te queda del pasado. Como soy también estudiante de obras públicas en fracaso, pues la verdad es que era una oportunidad con una nueva expectativa de vida. ¿Y tú venías también de COU? Yo también soy estudiante de COU, me matriculé en obras públicas, sufrí un poquito esa experiencia, no traumática, pero diferente en la vida, y decidí ahora, después de unos años un poquito más maduro, pues el darme otra oportunidad, ¿por qué no? Y lo habéis empezado ya trabajando, ¿no? Estando trabajando. Sí. Y Cristian, ¿tú también empezaste desde bachillerato o...? Bueno, yo en mi caso, yo era delineante industrial de la antigua formación profesional y bueno, y tenía pues unas inquietudes a nivel pues de mi carrera profesional que bueno, me di cuenta en su momento que tenía que dar el salto a pues tener una titulación universitaria. También lo hiciste ya trabajando, ¿no? Empezaste cuando estabas trabajando. Sí, yo era delineante industrial y entonces en aquel momento me gustaba pues todo el tema relacionado con la ingeniería, proyectos, y vi que era imprescindible pues tener una carrera, ¿no? Y ahí es cuando miré el panorama y vi que la UNED era la universidad pues que ofrecía esta posibilidad de flexibilidad y poder compaginar con el trabajo. Veo que a nadie fue estoy en verano en la playa tranquilamente, que hago este año, cuál es mi reto nuevo, ¿no? Me planteo estudiar, ¿no? Y voy a mirar a ver qué puedo hacer, ¿no? Porque además industriales yo creo que no es ponerse a estudiar historia del arte a distancia, implica muchas más cosas. Antes de empezar el grado aquí o la ingeniería, ¿os planteasteis algo de decir voy a coger mis apuntes de COU, por ejemplo, y me los repaso? Olga. En mi caso yo cogí, tengo un hijo que ha empezado la universidad y cogí sus libros de COU, bueno, de segundo de bachillerato, para ponerme a repasar un poco, porque me parecía, imposible, después de tantísimos años sin estudiar, el ponerme delante de un libro y pretender siquiera que recordar hacer ni una derivada. Entonces dije, bueno, voy a coger este verano los libros de mi hijo, a ver qué tal se me da y a ver si soy capaz de recordar cosas de cara a poder ponerme a estudiar. O sea, que llevaba una preparación previa antes sí, de dijiste. Absolutamente, si no sería imposible. O sea, habría llegado el primer día a clase
y me habría puesto a llorar directamente de, pues eso, es que es mucho lo que tienes que recordar. Se empieza primero con una base de un segundo de bachillerato, entonces los que llevamos tantos años sin estudiar, como es mi caso, pues si no haces una preparación previa, yo diría que es imposible. Cristian, ¿tú fue también así o preparaste algo? Sí, es muy similar a Olga, o sea, es decir, yo al principio, claro, venía de formación profesional, que allí pues el tema de las matemáticas, la física, pues quizá pues es un nivel inferior, y entonces lo que hice, primero pregunté a amigos que ya tenían la carrera y les pregunté, oye, ¿realmente qué tendría que hacer antes de empezar? Y me dijeron, pues oye, mira, yo de ti me iría a una academia donde den matemáticas, física, y que ya entres con una base pues buena para poder engancharte a lo que son las asignaturas. Y así lo hice y me fue muy bien, la verdad, porque si no me hubiera pasado como Olga, ¿no? Que de decir, ostras, ¿dónde estoy? Y claro, el cuatrimestre pasa relativamente rápido y no tienes el tiempo de ponerte a revisar cosas muy básicas. Es importante tener una preparación previa. No, es verdad, y además que en las asignaturas de matemáticas, física, química, es que son las del primer cuatrimestre de primero, que es que si te pilla el toro, te pilla al empezando. Y José Manuel, ¿tú fue algo? Yo voy a ser un poco díscolo. Está bien. Porque para que no haya un poquito de... tienen toda la razón, porque yo, mi experiencia es el caso contrario, pero el sufrimiento que conllevó, pues es... yo tuve la suerte, o a lo mejor no tan suerte, después me he dado cuenta de tener convalidadas las asignaturas de matemáticas y física y química de primero. Entonces me metí a pecho descubierto y tengo ese recuerdo de la primera tutoría de Campos y Ondas, en la que yo salí, no llorando, pero por dentro sí. O sea, dije, no voy a ser capaz. Esa falta de preparación pasó la factura. Entonces yo me di cuenta de que efectivamente tuve que hacerlo a posteriori, es decir, irme hacia atrás, empezar a afianzar conocimientos y prepararme. Además, al no haber tenido esas asignaturas, me empecé a encontrar con las asignaturas que necesitaba esos conocimientos, pero que los había fraguado hacía 15 años. Es duro, es duro. Hombre, lo que me he dado cuenta es que al final en eso la UNED está trabajando mucho en intentar esos cursos cero que nos intentan nivelar. Aparte nos muestran a lo mejor dónde estamos, en qué posición estamos y nos permite decir, bueno, mira, aquí sí puedo o aquí necesito un refuerzo adicional y puedo buscar alguna opción. Estoy de acuerdo, vamos, es básico para alguien que empiece a hacerlo, pero aún así se puede, porque lo haces después y sufres un poco más, pero al final sales adelante. Es que incluso lo que dices ahora están los cursos cero, pero es que incluso puedes ir a la biblioteca a sacar libros, puedes ir a tutorías, aunque no estés matriculado en un momento dado. Podrías ir, está el plan de acogida, o sea, sí que es verdad, yo estoy de acuerdo que hay muchos recursos ahora mismo. Sí, yo sobre todo quizá es lo que falta un poco, que la gente que entra nueva nos encontramos, o yo por lo menos me encontré un poco perdidos. Aunque hay muchas herramientas con internet y hay muchos sitios de acceso, pero por vergüenza o por no sé qué, no utilizamos, hay programa de mentorías, hay una cantidad de cosas que luego cuando te implicas en ellas te das cuenta de que hay muy poquita gente que utiliza esos recursos que la UNED pone a servicio y que te lo harían, hombre, no voy a decir que sea un milagro, pero mucho más fácil. El camino es ese y es un poco que vean que, oye, que estamos ahí, que la mayoría de la gente hay un montón de estudiantes, toda la gente apoya, toda la gente ayuda. Yo con todos los profesores, con todos los centros asociados, yo siempre, cualquier cosa que he pedido siempre me han ayudado. Entonces, al final, lo que nos cuesta un poco es dar ese paso, decir, me lo voy a tomar en serio y tengo que pedir ayuda. ¿A quién? Pues mira, pues tengo esta opción, esta, y están ahí. Voy a usarlas. Claro, es lo que os quería preguntar a continuación. O sea, está muy bien, me matriculo. Y luego, ¿qué pasa, no? Porque no sé cómo será vuestro caso. ¿Qué hago? ¿Voy al centro asociado, entro en el curso virtual? Cristian, ¿tú qué pasó cuando después de matricularte, enterarte un poco cómo funciona la UNED? Ahora hay plan de acogida, entonces era mucho más complicado, supongo. Bueno, claro, en aquel tiempo yo entré en el curso 2005-2006, o sea, ya hace ya unos años, y en aquella época yo iba a las clases de tutoría, que eran los miércoles por la tarde, y tenías una hora en cada asignatura. Entonces ahí el profesor tutor era el que pues te daba bastante las directrices
de esa asignatura, y luego había como un coordinador, ¿no?, de lo que era la carrera, que era un profesor que también daba una asignatura, y fue muy bien porque, bueno, te guiaba, y aparte, pues, también va bien los compañeros, ¿no? Cuando ya te conoces con alguno, te das el teléfono, quedas algún día, pero sobre todo yo creo que es tener bastante iniciativa propia, ¿no? Bueno, si no me lo dan, lo pregunto, hablo con el profesor asociado, busco la bibliografía recomendada, porque la UNED tiene algo bueno, o sea, tiene su bibliografía básica, pero luego también tiene la recomendada, y a veces sí que es verdad que algún libro recomendado es clave para entender ciertos conceptos, porque, bueno, te lo explican de otra manera, y entonces, pues es eso, ser muy proactivo. No lo encuentro, lo pregunto, lo busco. La información, bueno, en este caso y en muchos, no viene hacia ti, tienes que ir a buscarla, ¿no? Ahora, si está mejor con un plan de acogida, pues mucho mejor. Si yo lo pude hacer en la época en la que no había, pues ahora entiendo que será más fácil. Sí, sí, yo creo que el plan es útil a los estudiantes. Y Olga, tú también te matriculaste y... En mi caso, al principio de entrar en la UNED, que no conocía a nadie que hubiera estudiado en la UNED, tenía tantísima información a mi alcance que no sabía un poco por dónde empezar. Empecé a mirar foros, empecé a mirar la bibliografía básica, todo tipo de información que había en el mercado. Y tenía tantísima información que yo dije, no voy a ser capaz de seguir todo esto a la vez, además estudiar y además ir a tutorías. Y bueno, pues al principio intentaba hacer todo y con el tiempo me di cuenta que tenía que centrarme en lo que me fuera a mí bien. O sea, los foros están, en mi caso, los foros están bien para determinadas cosas puntuales, pero para mí las tutorías, por ejemplo, en el caso de cálculo y álgebra, son imprescindibles para entender muchas de las cosas que luego se dan en los exámenes y, bueno, las dudas que hay. El conocer a los compañeros es también muy importante. No sé, luego el resto de cosas que hay son útiles, pero es verdad que te llevan muchísimo tiempo. Cuando los vídeos que hay y todo son muy buenos, muy importantes, pero no puedes seguirlos todos a la vez porque si no, no podrías o trabajar o estudiar, que en la mayoría de los casos es lo que hacemos los estudiantes de la UNED. Trabajar, estudiar y llevar una vida familiar con bastante carga. Entonces, bueno, pues después de hacer esa selección de lo que me interesa o lo que me va mejor para mi metodología de estudio, pues me parece que tiene muchísima información al alcance de todos y que incluso dependiendo de, o sea, que muchísimo abanico de tipos de estudiantes que pueden perfectamente acogerse a una modalidad o a otra y nos lo facilitáis bastante. Lo único que tienes que hacer al principio es el trabajo de seleccionar, pues yo voy por esta vía o por esta otra, pero la verdad es que hacéis una labor importantísima, mantenéis muchísimo al día toda la documentación que nos facilitáis y eso nos hace la vida mucho más fácil pese a pues la problemática que tiene una educación a distancia. Gracias, muchas gracias, porque es verdad que intentamos que tengáis todos los recursos y que podéis elegir, pero eso a veces, tanta información es verdad que puede llevar a desinformación muchas veces, ¿no? Sí, más que nada es eso, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo sigo? Que esto es importante, pero es que esto también, y me han contestado por aquí, tengo que hacer esto otro, y este profesor me indica esto otro, pero claro, dices, no puedo, o sea, todo a la vez es imposible. Luego, además, tenéis una cosa que la hacéis, contestáis enseguida a todo lo que cualquiera propone. La respuesta a nuestras dudas la hacéis prácticamente en el día. O sea, nos dejáis muy poco tiempo con esas dudas y nos permitís que el poco tiempo que disponemos para sacar el curso pues sea bastante más fácil. Os quería preguntar ahora, ¿cómo os organizáis para estudiar? ¿Cómo, supongo ya estoy matriculado y ahora que tengo que estudiar? ¿De dónde saco el tiempo? Pues esa es de nota. No, ahí es mentira, no podemos organizar. Pues yo creo que es una de las cosas que más me ha costado a mí en la UNED. El ser capaz de plantearme un plan a principio de curso, un plan realizable y llevarlo a cabo en la medida de lo posible. En un principio me di cuenta de que tenía que bajar mis expectativas un 50%. Dije, a ver, yo pienso en 6, son 3.
porque al final mi mente imaginativa y fulgurante me decía, nada, esto lo haces tú, vamos, en 10 minutitos lo tienes preparado, y hay que ser realista. Quizá es lo que más me costó al principio, esa realidad de lo que puedo llegar a ser capaz, y dentro de lo que puedo llegar a ser capaz, de lo que tengo tiempo realmente, con lo cual de mis expectativas yo empecé a rebajar, y es cuando ya empiezas a darte cuenta de que, bueno, yo tengo que establecer un plan, tengo que intentar ser, no voy a decir estricto, pero intentar llevarlo en la medida de lo posible, lo más estrictamente posible, porque si no, no llego. Y cuando no llego me frustro, y cuando me frustro pues no me perdono. Luego ya comentaba antes con Olga, digo, yo ya llegué a perdonarme, es decir, bueno, a ver, tú has hecho todo esto y el resultado, ¿cuál ha sido? Pues lo que has hecho. Eso sí me di cuenta en la UNED, de que realmente quizá a lo mejor la edad o el punto de vista es distinto, y de que aquello que yo trabajaba, los resultados que daban eran lo que yo había trabajado. Con lo cual, pues una vez que lo asumes y que bajas un poquito de esa nube rosa que es maravillosa, porque en los comienzos es bonito y te hace falta para empujarte, pues ya dices, bueno, vamos a ver, vamos a bajar, y aquí sí estoy cómodo. Empiezo a estar en una posición en la que estoy cómodo, en la que voy siempre justo, porque yo me tendría que mentir a mí mismo para decir que no voy justo, porque cuando no tienes una cosa tienes otras, tus hijos, tu pareja, el trabajo, viajes, y al final todo lo que planificas es mentira. Dices, ahí va, ya se me ha roto vale, venga, no pasa nada. No he llegado al tema 12, he llegado al tema 10. Venga, pero bueno, si llego con el tema 10 y he conseguido llegar al tema 10, pues hombre, pues está bien. Vale, no voy a sacar un 10. Bueno, vale, esto es una carrera un poco de fondo en la que yo voy subiendo ahí la montaña y tranquilito. Y al final, sí, no voy a decir que sea fácil, pero se convierte en algo que no es difícil. Cristian, tú también me comentabas el otro día que había veces que casi hasta dejabas plantada a la familia, ¿no? Por el estudio, ¿no? Sí. Yo la verdad es que me planificaba bastante. En plan, pues yo qué sé, pues cogía una asignatura y decía, pues ¿qué tiene? No sé, 15 temas. Entonces lo que solía hacer era repartírmelo en el tiempo que yo disponía, para decir, esta semana tengo que haber acabado este tema, la que viene este otro y el otro, la que viene, y un poco para ir midiendo, ¿no? Avanzando y midiendo para saber si me estaba desviando mucho. Luego hay un recurso que está muy bien, que es a modo de estrategia, porque en la UNED, pues como decían los compañeros, ¿no? Tienes que ser bastante previsor y medir tus fuerzas y tu tiempo, ¿no? Para saber hasta dónde puedes, digamos, alcanzar, ¿no? Asignaturas. Y ese recurso es un poco el ver los exámenes de otros años, por ejemplo, de las asignaturas, y comentar con el profesor que lleva la asignatura o con el asociado, un poco ver qué suele entrar en el examen, porque es importante. A veces hay temas que son muy extensos y complejos y a veces no entran mucho en el examen. Cuando se te acerca el examen y tienes que elegir, pues siempre es mejor decantarte por los temas que suelen salir bastante más, ¿no? que otros. Otra cosa que hacía yo bastante, al principio no tanto y luego lo aprendí a hacer, era que cuando estás, por ejemplo, en ingeniería hay muchas asignaturas que son pues problemas que tienes que resolver, de termodinámica, mecánica de fluidos, matemáticas, y a veces te encallas en un problema y te pueden pasar 3 horas ahí intentando tú solo. Entonces, es lo que decía Olga, ¿no? Utilizar el foro, pasar a otro problema, ya te responderán, y no perder mucho el tiempo en algo que no has sabido resolver en, no sé, 15, 20 minutos, ¿no? Eso es otro consejo que yo desde mi punto de vista creo que es importante. Y luego practicar mucha práctica, porque así el día del examen, pues bueno, ya es más un trámite que no intentar resolver algo complejo en un día en el que, pues bueno, tienes ciertos nervios y no estás tan fluido, ¿no? Y lo que decía Manuel era el tema de, pues eso, ¿no? Si fracasas, saber perdonarte, ¿no? O sea, es decir, bueno, hoy no he estudiado, no sé qué al mundo, mañana sigo, y entonces es una mentalidad positiva, porque si no, pues te vas cargando de más presión que es innecesaria. Mira, has comentado una cosa, Cristian, de los exámenes de otros años. ¿Cuál crees tú que es el momento adecuado para empezar a mirar los exámenes de otros años? Pues después de Navidad, por ejemplo, para el primer cuatrimestre, o desde el principio del curso. Yo aconsejo desde el principio, pero claro,
también te digo, el primer año, bueno, tienes poca experiencia, aún no te has estudiado el temario y tampoco es bueno perder la cabeza en concentrarse en los exámenes de otros años, pero sí que es bueno darle un repaso y con el profesor decir, mira, pues lo que más entra es esto, pues vas a tener ejercicios, no sé, de termodinámica de este tipo, de este otro, lo que suele entrar. Y luego hay una parte, yo qué sé, pues de test. Pues ojo, porque las preguntas tipo test te exigen leer mucho, no tanto ejercicio. Entonces, pero sí, al principio del curso va bien mirarlo y luego cuando ya tienes más experiencia es básico, antes de liarte con una asignatura que entra, porque hay veces que te dicen, mira, el tema 7 nunca sale, ostras, pues tiene muchos números de que no va a salir. Y Olga, tú que estás empezando, ¿tienes todo acomodado? ¿Tienes tiempo para el estudio, tranquilidad? ¿O todavía estamos en...? Bueno, que yo será difícil ahora, supongo. Organizo a principio de semana mi tiempo de estudio. Más o menos a mitad de semana veo que no lo he cumplido y los días que había destinado para hacer cosas con la familia es cuando rompo las relaciones con la familia y retomo el tiempo de estudio para intentar un poco compensar lo que me ha faltado, pues por algún médico de alguno de los hijos o por cosas de trabajo que siempre surgen y por desgracia son imprevistos. Entonces, bueno, intento más o menos seguir, como ha dicho Cristian, un calendario que me establezco por temas de, bueno, pues tengo que llegar a tal fecha con esto terminado. Me guío bastante por el ritmo que seguimos en las tutorías. Más o menos lo voy sacando. Por la vida que llevamos la mayoría, pues es muy difícil cumplirlo a rajatabla, o por lo menos en mi caso es muy difícil. No sé si habrá mucha gente que sea capaz de cumplir las horas que tiene establecidas y además que tenga la capacidad de rendir lo que pretende rendir cada día, que esa es otra. No todos los días, porque has tenido un mal día en el trabajo o tienes cualquier cosa en la cabeza, pues no rindes igual. Y hay otros, en cambio, que dices, bueno, esta vez solamente voy a hacer hasta aquí, pero se te da bien y decides seguir un poco más. Y bueno, más o menos lo consigues llevar, pero va costando. Y a estas alturas, pues, hombre, ya llevas un ritmo, ya has calentado motores y tus neuronas vuelven a funcionar un poco de cara a estudiar, pero bueno. Claro, tú has dicho algo que yo creo que es muy importante, hablas de la familia. O sea, si no estudio, renuncio a tiempo de la familia o tiempo de amigos. O sea, sí. Todos somos personas, todos tenemos cosas que hacer. Yo supongo que el papel de la familia tiene que ser primordial, el apoyo que os dan. Es que si no, no lo imagino. Sí. Yo hay días que me siento tan mal que les pregunto a mis hijos, ¿no os importa que este fin de semana tampoco hagamos nada? Porque es verdad que muchas veces ellos mismos dicen, ¿hoy tampoco toca hacer nada? Digo, no, lo siento, tengo que terminar esto. Pero bueno, lo entienden. Yo creo que además, en mi caso, que son estudiantes, para ellos es importante el ver que su madre se sacrifica y les da, yo creo, también un poco un punto de vista de pues la importancia que tiene el estudiar y el sacrificio que conlleva. Claro, José Manuel, en tu caso sí. Supongo que el sacrificio también que ha dicho Olga es... Al final yo creo que estamos todos en un punto común en el que yo en mi caso además la familia de hecho además me alienta, yo creo. Yo tengo a una pareja que ejerce de madre antigua en la que dice, a ver José, esfuérzate que tienes que sacarlo, que tienes que... O sea, es imposible sin el apoyo de tu familia, vamos, es inviable porque al final... Ya no solo el tiempo que puedas dedicar o no, sino que el estado anímico que tú necesitas para poder llevar a cabo todo esto tiene que ser muy positivo, como ha dicho el compañero hace un momento. Tienes que encontrarte bien, porque si no, hay asignaturas que pueden ser tan áridas que en un principio, como no estés un poquito motivado, yo creo que sería es peor que un castigo. Luego te das cuenta de que no es así, de que cuando empiezas a coger un poco el ritmo... vas mejorando. Yo hay una cosa que estaba escuchando que no he escuchado, que a mí sí me ayuda también, que son las guías de las asignaturas, porque no tanto la que está publicada, a lo mejor pública, pero la guía ya que están en los foros, en las que exprimen un poquito ya más los temas, ya en la misma guía ya te va diciendo un poquito, mira, aquí estos conceptos los tienes que tener claros. Estos también, en la bibliografía pasa igual, porque en mucha de la bibliografía que tenemos editada por la UNED, al final del tema ya te indica, cuando salgas de aquí tienes que saber esto y esto. Si llegas ahí y no lo sabes, pues bueno, puedes seguir o no. Lo de los exámenes al principio, ostras, aunque es muy tentador,
porque yo reconozco que cuando ya llevo unos años es muy tentador para intentar acortar esa materia. Te puedes llevar alguna vez alguna sorpresa, en la que en ocasiones puede cambiar algo. Y quizá yo al final con el tiempo me he visto más un poco al afianzar lo que pueda, y prefiero ir con algún tema un poco más suave e intentar llevar lo que lo llevo más afianzado y con conceptos claros, porque además consigo que si en ese momento, por lo que sea, no he aprobado, porque no pasa nada, aquí uno suspende, pasa al año siguiente y lo único que sale más caro, pero aparte de eso no pasa nada. Me he dado cuenta de que al año siguiente, cuando he cogido esa asignatura, no partes de cero. Todo eso que tenías afianzado lo llevas. Si lo has llevado un poquito más por encima, pues probablemente vuelvas a empezar otra vez de cero y no es que acabes igual, pero entras en una espiral un poco extraña en mi caso, porque yo al final soy procrastinador, soy muy complejo y necesito un poquito de método y llevar ahí un poquito todo muy guiado, porque si no yo enseguida veo una mosca y ya me voy, me pierdo y vuelvo. Pero vamos, lo de la familia, indispensable, no, vamos, yo estoy seguro que me divorciaría, porque a ver quién me aguanta a mí, estudiando, con mal genio, con frustrado, no, apoyan. Y lo del ejemplo de los hijos, yo creo que trasladas igual. Es cuando alguien te ve esforzarte, es bueno. Al final la imagen que tú trasladas es que si quieres algo lo puedes conseguir, pero no es gratuito, requiere un esfuerzo. Esos valores no pueden ser malos. Cristian, sacaste el tema de los exámenes, seguimos con él. Olga sacó el tema de la familia. Yo supongo que hay momentos que son especialmente duros con la vida diaria, con la familia, con los amigos, pues cuando los exámenes o cuando tenéis que hacer las prácticas y tenéis que venir a Madrid. Yo no sé si tú lo viviste, ¿hay momentos peores o mejores? Bueno, el tema de la familia, pues sí, es complicado, pero más, o sea, a ver, rectifico, complicado no, hay que comentarlo antes a tu entorno, ver que realmente pues tu pareja o convivas lo ve y está de acuerdo, y a partir de ahí pues el estudio es una prioridad, y si tu pareja lo entiende o tu familia con quien vivas, pues ya no es problema, ya tiras hacia adelante. Y luego la otra persona pues también puede hacer sus planes, o la familia, y hay que aceptarlo. Yo en mi caso fue todo súper bien, pero comentándolo previamente. Yo creo que ese es un punto grande. Y también hemos hablado de las prácticas. Yo creo que es uno de los temas que más tienen que preocupar a alguien que se matricula por primera vez, porque ¿cuántas veces va a haber práctica a la semana? ¿Van a ser cada semana o haciéndolo a distancia? Si lo haces es porque no tienes mucho tiempo para dedicar a mucha disponibilidad horaria, digamos. Entonces yo no sé, Olga, si... Yo todavía no me he matriculado en ninguna asignatura con prácticas. Es verdad que me da un poco de miedo de cara a cuando las tenga, porque no sé cómo me voy a organizar para ir a tutorías, las prácticas y el resto de la vida que llevamos. Pero sí, me preocupa pues el tema de cómo será y si faltas alguna, qué ocurre. Sí, no sé cómo, es que como no me ha tocado todavía el tener que hacer asistencia de prácticas, no lo sé. A lo mejor te pueden decir algo. En este caso, yo quizá voy a ser políticamente incorrecto hoy. Hecho en falta prácticas, probablemente, en la UNED. Están, para mí, para el concepto de que lo que es la UNED, yo creo que están bien estructuradas, porque realmente es un día al año por asignatura. ¿Que solo es un día? Solo se concentran prácticamente, salvo en asignaturas como pueden ser, a lo mejor, y ni tampoco en diseño, que a lo mejor tengas alguna, pero es más la PEC, o sea, lo que es la práctica como tal, es dedicar un día al año a la asignatura, que yo estoy al revés. Yo entiendo que es muy difícil porque sería muy complicado para cualquiera de nosotros, pero que hay asignaturas en las que probablemente necesitaríamos alguna cosita más para tomar contacto. Es simplemente una toma de contacto y perder un poco el miedo a ciertas cosas que tú has visto en la teoría y en la que tú te encuentras que dices, ¿y esto para qué sirve? Hacer esa asignatura. O sea, la última que hice creo que es automatización industrial, y cuando acabas está muy bien, tienes un montón de desarrollos matemáticos en la cabeza, dices, sí, no, esto yo puedo simular todo muy teórico, y cuando ves que dices, ay, de verdad, hay aquí un péndulo y sí, efectivamente, esto sirve, aunque sea un pequeño ejemplo, sí te abre un poco la mente. Yo en mi caso han sido siempre súper flexibles a requerimientos. Hay en ocasiones que no se puede, hay unas fechas marcadas desde principio de curso, con lo cual
te permite programarte con tiempo más que suficiente, tienes opción de hacerlas en junio, en septiembre o en primer cuatrimestre, en febrero, en marzo en este caso. Hay bastantes opciones. Lo único, bueno, el tiempo en un principio, que tienes que dedicar un día para hacerlos, pero al ser con tanto tiempo, vamos, yo echaría en falta de verdad. Lo que no se me ocurre, no es tan fácil como aquel que dice, decir, a ver, ¿cómo podría hacer esto? Hay unas asignaturas en las que sí hay, en tema de electricidad, había una práctica que era online, en el laboratorio que hay virtual, que está muy bien, en la que te permite montar componentes en un laboratorio que es real, pero tú lo estás manejando desde tu casa. O sea, es una cosa bastante curiosa que a mí me gustó mucho. Hay cosas en las que yo creo que falta a lo mejor explorar, pero sobre todo perder el miedo a nivel tiempo, a nivel dificultad, a nivel, nada, al revés, mucho más sencillo, mucho más cómodo, y en el que todo el mundo ves a compañeros ya, a otros compañeros que no son los habituales a lo mejor en el caso del grado, que vienen de otras partes de España. Yo las veo muy positivas, muy positivas. Y Cristian, tú además que vives en Barcelona, no sé si también a ti te preocupaba mucho tengo que ir a Madrid, las prácticas, ya en primero no, pero en segundo, tercero, cuarto. Sí. A ver, yo mi primera reacción fue, ostras, a Madrid me tengo que ir yo a hacer prácticas. Lo que pasa es que sí que en el centro asociado de Barcelona, en Tarrasa, sí que había un convenio con una universidad allí para poder hacer ciertas prácticas, y luego habían otras que se hacían en Madrid. Y la verdad es que coincido con José Manuel, ¿no? Que la experiencia de ir a Madrid y conocer alumnos de otras escuelas, de otras zonas del país, y conocer su situación y compartir, y ostras, no estoy solo y estamos aquí, con una experiencia pues muy positiva. Entonces, pues bueno, sí que va, y encima te saca de la rutina, del día a día, de estar siempre pues en la biblioteca o en tu casa o en la UNED. Salir y ver un poco más allá, y también ver el campus de la UNED y decir, ostras, esta es mi universidad, ¿no? Pues está bien, a mí me gustó, la verdad, y también ves a los profesores y cómo va por allí, y está muy bien, la verdad es que sí. Claro, y yo quería dar un par de consejos. Quería comentar, la UNED en general, cuando yo me he ido a entrevistas de trabajo y he dicho que he estudiado en la UNED, está muy valorada. Es decir, la gente cuando escucha, ostras, ya saca la carrera por la UNED, es algo que te lo valoran bastante, tanto a nivel de compañeros como de empresa. Luego, el tema al inicio de empezar a estudiar, es importante no establecer un estándar muy estricto. Me explico, mucha gente tiene la tendencia a, cuando empieza a estudiar en la UNED, decir, yo en 3 años soy ingeniero, o yo en 4, o yo y continuamente, si las cosas no se cumplen, bueno, esto ya es un fracaso, qué mal, y ya lo dejan, ¿no? Y yo creo que puedes hacer una aproximación, pero muy suave, no una pequeña, orientación de cuánto más o menos crees que va a durar. Pero lo importante no es cuánto va a durar, lo importante es avanzar y acabar. Entonces, da igual que te la saques en 3, en 6 o en 10. Lo importante es que llegues, ¿no? Entonces, en ese sentido, a la gente que dice, me cojo 12 este año y yo podré, o 8, y pues bueno, no, mejor ir, como decía José Manuel también, un poco pues bajando las expectativas y un poco a ver cómo entras. Y como último, decir que cuando te la sacas, pues jolín, es una recompensa enorme y una satisfacción. A mí me hicieron una fiesta que todos mis amigos y parte del vecindario se vistieron de universitarios y me recibieron en un local. Imagínate, estaba todo el mundo pendiente de, ostras, la gran hazaña, ¿no? Y la verdad es que también hay que tener eso en mente en los momentos difíciles, decir, bueno, esto he suspendido esta asignatura por segunda o tercera vez, a mí me ha pasado en alguna que se me ha cruzado mucho, y oye, ningún problema, vamos a seguir porque esto me lo saco y sacármela. Entonces, que la gente no desfallezca y que le dé fuerte, porque se puede sacar. Jo, qué bonito lo de la fiesta, Cristian. Algo precioso. Has dicho y me pusieron un atril y tuve que salir allí a dar un discurso. Jo, qué vergüenza. Sí,
Sí, agradeciendo a todo el mundo la paciencia que habían tenido, en especial mi pareja y, bueno, mi familia. Pero claro, también agradecer mucho a la UNED, que fue la universidad que me acogió y me dio la oportunidad, la flexibilidad, los medios. Luego uno pone mucho de su parte, ¿no? Evidentemente, pero es un conjunto, ¿no? Y bueno, al final, el día que presenté el proyecto allí, vi en pantalla mi nombre, mi proyecto, que lo iba a presentar yo en tal aula, dije, ostras. O sea que la UNED tiene muchos medios, es una universidad moderna, y lo único que, claro, como en todo, pues tú has de poner mucho de tu parte, pero que merece un montón la pena. Yo lo recomiendo, eso sí, con estrategia, midiendo las fuerzas, preparándose antes, cogiendo las asignaturas que tú vas a poder. O sea, no es me apunto y bueno, y voy haciendo y lo que me expliquen en la tutoría, no. Por tu parte tienes que trabajar. El mérito es vuestro, es de los estudiantes. La UNED está por vosotros y para vosotros, vamos. Yo he dicho palabras muy bonitas, pero yo es lo que pienso, que es vuestro mérito. Y... Bueno, pero nosotros sin la UNED, pues yo quizá en una universidad presencial, pues no hubiera podido quizás ser ingeniero con muchas más dificultades, ¿no? Es cambiar el chip. Tengo que estudiar por mi cuenta, lo tengo que hacer, tengo unos medios y ir a por ello. Y al final la gente que tiene un porqué muy grande del por qué hacer eso, lo acaba consiguiendo. O sea, es una cuestión de perseverancia. Volveremos a los temas, como te tienes que ir, volveremos a algunos de estos temas. Pero antes yo te quería pedir simplemente qué consejo te hubiera gustado escuchar cuando empezaste. Si hay algún consejo, ¿qué consejo darías a alguien que está empezando? Que sea constante, que no se desanime. Sí, a ver, es muy importante que no sé si ha salido el lugar de estudio. Todo lo que hemos dicho ya entre todos, yo creo que ya es lo que es. O sea, prepararte bien antes, establecer unos objetivos realizables. No, me cojo todas, no. O sea, cógetelas que más o menos ves que vas a poder. Y luego el entorno y el lugar de estudio. O sea, es decir, si estás en casa y tienes la tele puesta, y tú pues te estás desconcentrando continuamente o te levantas a picar algo, lo típico, estás todo el rato, pues oye, vete a la biblioteca. Como una norma, me voy, hago las 3-4 horas y ahí me concentro. Que vas a una biblioteca y está llena de jóvenes que hacen ruido, te buscas otra. Tienes que buscar un santuario, como aquel que dice, ¿no? Habrá gente pues que no pueda, pues que tiene su familia y es lo que hay, pues entonces mentalizar a la familia y tal. Y yo lo que diría es, sobre todo, porque ser perseverante, si no es un objetivo muy sólido, no, o sea, tener un porqué muy grande, pues mira, yo lo necesito, quiero sacarme la carrera porque me encanta la ingeniería, porque es lo que siempre me ha gustado y porque quiero mejorar laboralmente. Pues es un porqué muy grande, no vas a abandonar, ¿no? Te va a dar la fuerza. Ahora, si es solo porque me gustaría tener el título de ingeniero, pues cuando vengan duras no vas a aguantar, ¿no? Es un poco mi consejo, que tenerlo muy claro antes y preguntarte el por qué. Pues muchas gracias, Cristian. Nosotros seguimos aquí, ¿vale? Muy bien. Venga, gracias. José Manuel, que vaya muy bien a todos. Cristian ha hablado de los compañeros, del contacto con los compañeros, y es verdad que en las prácticas siempre todo el mundo dice que qué bien que conoce a otras personas. Ese también es un poco el papel que juega el centro asociado. Tú que vas a las tutorías, Olga, también lo vives así, ¿no? La importancia de alguien que está en tu misma situación. Sí, sobre todo el ver que lo mismo que te pasa a ti le está pasando a todos los que van, a prácticamente todos los que van a clase contigo. O sea, lo normal es que vayamos más o menos los mismos, pero es fácil que alguno falle pues por trabajo, por familia, y luego cuando te pones a hablar, pues la mayoría tenemos los mismos problemas. Pues no he podido llegar a esto, me ha surgido esto otro, a ver si soy capaz de llegar a este punto. Realmente lo que te pasa cuando tú estás en tu casa y que le das vueltas de tendría que haber hecho esto, tendría que haber llegado a tal punto, luego lo hablas con el resto de la gente y es que les pasa lo mismo o prácticamente lo mismo. A todos nos asusta más o menos lo mismo. O sea, realmente el ver que lo mismo que te pasa a ti le está pasando al resto de compañeros, no es que te alivie, porque no te quita el problema que tienes, pero no te sientes tan raro como cuando estás solo en tu casa
con el problema de frente y pensando que es que solo te pasa a ti y que no vas a ser capaz de sacarlo. Si le pasa a casi todos y la UNED pues es una universidad que la gente termina sacándolo, pues bueno, pues piensas que tarde o temprano también te tocará a ti, que esto no... que es un punto en el que todos estamos y que tarde o temprano pues lo saltamos y seguimos adelante. José Manuel, con los años, ¿tú sigues manteniendo compañeros que conociste? El es contacto. una buena pregunta. Me refiero. Por desgracia no. Por desgracia no, pero porque mi bagaje es un poco extraño. Empecé en las tablas, cambié a Madrid Sur, entonces, pues bueno, muchos de ellos probablemente, por desgracia, como es una carrera de fondo, los primeros cursos, que es donde más gente conoces, yo no pasé por ellos. Hay muchísima gente y probablemente mucha gente se anima. Y al final esto es... Yo hay una frase que siempre me gusta, que en vez de poner fuerza de voluntad hay que poner buena voluntad. Porque no es una cuestión solo de esfuerzo, sino que, como bien decía Cristian, tienes que tener un objetivo claro y tienes que seguir y seguir. Y reconozco que es un pecado mío el no mantener contacto, porque es muy importante. No obstante, también es un mensaje para muchos centros asociados, porque en Madrid, claro, todo se ve distinto en Madrid o incluso en Barcelona, que es fácil. Entonces la gente que está en Lugo dice, ostras, y yo en Lugo que... Pero funcionan los centros asociados y tienen recursos, tienen biblioteca, hay un montón de recursos que tenemos en los centros asociados que nos permiten, pues todo eso, el buscar ese santuario, ese sitio, pues lo tienes más cerca de lo que piensas. Y hay veces que dices, es que no sé cómo hacer, tienes dudas en secretaría, pues nada, la UNED tiene esa ventaja. Tienes centros en Londres, tienes en Guinea, o sea, hay una cantidad de cosas que realmente no sabemos, que obviamente en Madrid es mucho más sencillo, pero que además ahora ha mejorado muchísimo las videotutorías, en las que compañeros de centros que están en otras partes de España se conectan a la tutoría y pueden participar, que es algo que el contacto humano te ayuda no sé, a hacerlo un poquito más suave el tema. Al final lo que sí me he dado cuenta es que en las prácticas me estoy encontrando con los mismos compañeros que año tras año, es curioso, pero ya llegas y dices, yo creo que hemos estado juntos. Yo vengo de casa, sí, hombre, estuvimos en la electrónica, y es curioso que dices, ¿cómo puede ser? O sea, que llevamos el mismo bagaje y se dan esos casos en la UNED, en la que cuando tú sigues, te vas encontrando que aquellos que realmente tienen esas ganas de acabar la carrera, todos acaban. Más lentos, más rápidos, más... Yo cuando hablaba del consejo digo, hay una cosa muy tópica, que es decir, es que esto si te pones es fácil. No tienes que hacer ese esfuerzo sobrehumano que piensa una gente. No, es un tema de proponértelo y de salir adelante. Y sales. Tienes muchos sinsabores, pero vamos, y con compañeros en el centro asociado es más fácil, porque la experiencia vital de otros compañeros que te cuentan lo mismo, pues está muy bien. Hay mucha gente que está utilizando los grupos en WhatsApp, y ahora cada vez se van instalando cosas nuevas. Yo eso tengo mis dudas. Es un arma de doble filo, es muy peligroso, porque cuando alguien que no voy a decir que no sepa, pero que no tiene un conocimiento suficiente tutela o puede tener esa intención, pero no porque realmente sea insano, sino porque puede darse el caso de que la información que aparezca en esos foros no sea la correcta. Yo al final, la ventaja del foro de ALF es que hay un equipo docente detrás que cuando ve algo que no es del todo correcto, tú interactúas igual, pero siempre hay una persona detrás en la que dice, oye, que os habéis ido de madre, que esto no es por aquí, os estáis perdiendo, es por aquí. Entonces yo los grupos de WhatsApp, aunque no tengo nada en contra, igual que hay otros foros paralelos, hay un montón de cosas en las que puedes caer en la tentación de su atractivo, de decir, bueno, con esto va a ser más fácil porque me van a chivar lo que, como decíamos, voy a simplificar el estudio y tal, y te encuentres de que no, de que en lo que es en el concepto de UNED a lo mejor no te vale. Al final tienes que aprender a estudiar un poco al modo UNED, en el que, como decía Cristian también, tienes que aprender a estudiar tú por ti mismo, muchas veces en solitario, y si no te acostumbras, tarde o temprano puede pasarte factura. No grave, pero al final debes de utilizar... Yo creo que los medios que hay son más que suficientes como para tener que añadir cosas que a lo mejor no tienen por qué. Pero, oye, somos libres, no estamos en dictadura.
De todos los recursos que tiene la UNED, de bibliotecas, tutorías, cursos virtuales, etcétera, ¿qué es lo que pensáis que puede ser más útil? ¿Qué aprovecháis? ¿Qué pensáis que si no hubiera o sería imposible? Los libros, seguro. Sí, los libros está claro. Pero yo creo que además las tutorías... O sea, el papel del centro asociado. El papel del centro asociado, pero por todo lo que engloba, no solamente por el contacto con el profesorado, sino también el contacto con compañeros. O sea, es nuestra manera de conocer a compañeros que están en nuestra misma situación, porque todo lo demás no deja de ser algo virtual. Y aunque conozcas en los foros que podrías hablar con cualquiera de tus compañeros, estén en cualquier parte del mundo, el hecho de encontrarlos físicamente parece que te da otro ánimo, otro apoyo diferente. O sea, realmente ahí puedes conocer a gente con la que tengas más afinidad para la hora de estudiar o simplemente para charlar de los problemas que tienes, que evidentemente eso en el foro no lo vas a hacer. Entonces, yo creo que el centro asociado y todo lo que engloba el centro asociado para mí es de lo más importante. Porque si no, la UNED sería algo, yo creo, mucho más frío que la diferencia con cualquier otra universidad. Entonces, el poder tener ese mínimo contacto, el que sea algo menos virtual, es lo que nos permite, o nos lo hace más fácil. O en mi caso, por lo menos, es lo que me lo hace más fácil. O sea, yo necesito ir todas las semanas a tutorías y poner un poco de contacto con otra gente que está estudiando lo mismo que yo, pero físicamente. O sea, esto de lo virtual está muy bien, pero a lo mejor es porque soy de la vieja escuela, de otro plan de estudios, que necesito un poco más el estar con gente, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos etapas en la UNED. O a lo mejor, en mi caso, yo al final hablo de mí porque es de quien sé, el resto no sé, pero sí hay dos etapas. Hay el comienzo en la UNED, como en el caso que estoy oyendo a Olga, que me siento identificado también porque efectivamente cuando tú comienzas, las tutorías es como un oasis en el medio del desierto. Estás ahí, coges un libro, no sabes por dónde y de repente te llega ahí como si fuera un gurú y dices, ostras, me ha abierto la luz y ya soy capaz de... Entonces, probablemente cuando tú empiezas sin los centros asociados sería prácticamente imposible, sobre todo de cara también un poco a ayudarte a nivelar pues esas carencias con las que venimos, que hablábamos que tenemos que prepararnos con cursos cero y con pues las tutorías en este caso dan mucho apoyo. Una vez que pasas quizá esos primeros años, primero porque ya a lo mejor hay menos tutorías y segundo porque tu vida también cambia y hay en ocasiones en las que no puedes acudir a tutorías o hay un montón de circunstancias en las que hacen que dices, si no, ¿yo qué hago? Pues en este caso la UNED al final sí tiene ya los recursos, que es donde empiezan para mí a tener más peso tanto la bibliografía, la básica y la que viene efectivamente, la comentaba Cristian antes, el resto de bibliografía que proponen las guías que te ayudan muchísimo. O sea, yo había asignaturas en las que he cogido 6 libros porque me han ayudado, porque no veía claro y cogía otro. Tenemos bibliotecas, tenemos la bibliografía, está de una manera o de otra, es posible conseguirla. Y entonces esos libros en combinación con los foros virtuales pues te ayudan a poder seguir sin esa dependencia, voy a llamarle esa dependencia, no es la palabra correcta, pero probablemente esa dependencia a la tutoría física. Porque al final esta universidad nace en la necesidad de que a lo mejor no puedes acudir. Que es así. Se hablan de muchas opciones, hay clases grabadas, claro, yo recuerdo, tenemos recursos en Palma de Mallorca, por ejemplo, tienen una muy buena web con un montón de tutorías grabadas de un montón de carreras, de asignaturas, hay muchas más cosas que están ahí y que permiten a gente que no le es factible ese acceso a las tutorías poder seguir y de hecho sin ningún problema te puedes programar. Yo lo miro de otro punto de vista y en ocasiones la tutoría es estricta en el sentido en que tú tienes que ir el miércoles de 8 a 10. Pues hombre, de 8 a 10 el miércoles para mí me viene muy mal porque mis hijas se acuestan a las 9:30. Dices, ostras, pues ¿y qué hago? Bueno, pues una vez que ya pasas esa dependencia, al final dices, bueno, no pasa nada. Yo a las 11, que estoy tranquilo, veo el vídeo,
lo medito, me adapto, o estoy en cualquier sitio y puedo conectarme en ese momento al foro, aunque esté media hora, y hacer las consultas, y luego utilizar el resto de herramientas a través del curso virtual y con el mismo tutor de ese centro, es decirle, oye, he estado viendo tu vídeo, pero esto no me ha quedado claro, y enseguida, como hablabais, enseguida te ayudan. Al final pasas por una fase, yo creo, pasas por otra, y al final ya te vuelves un poquito loco y ya sales adelante. Yo ahora os quería preguntar sobre el momento más temido, los exámenes. Supongo que será Sí, nosotros muchas veces lo vemos como una ocasión de aprender, de demostrar lo que se ha aprendido, y si no se ha aprendido lo bastante para llegar a un mínimo, pues seguir aprendiendo, ¿no? Ver qué ha fallado. Pero yo no sé si tienes algún consejo, algo especial que hagas, José Manuel, o le pongo velas. Aislarte, bueno. Pues luego me dices cuántas. Le pongo velas, sí. No, a ver, yo hay dos cosas que muchas veces no cumplo, no voy a mentir ahora, pero la semana de exámenes hay que relajarse, hay que llevarlo, te puede servir para a lo mejor repasar un poco, pero no puedes intentar... Es tópico, porque siempre se ha dicho lo mismo, pero en este caso, en este tipo de enseñanza es todavía mucho peor. Lo que no lleves ya un poquito afianzado, esa semana va a ser imposible. Te vas a agobiar, es incluso en la semana intermedia, porque claro, tenemos en la semana intermedia que hay muchas veces que dices, tienes la tentación de decir, bueno, yo me dejo esto y aprovecho la semana intermedia, y es muy complicado. Entonces, al final tienes que llevar la materia. Yo el consejo que daría es lo que lleves lo tienes que llevar afianzado, para que tengas claro en el examen qué puedes hacer y qué no puedes hacer, y concentrarte en lo que puedes hacer. Mi experiencia es que cuando lo llevas así, probablemente no consigas grandes notas, pero sí consigues superar la asignatura, pues con una solvencia y con una relativa calma, que nunca existe, porque al final los nervios son de parte de todos, pero sí lo llevas de una manera controlada. Puedes gestionar un poquito ese estrés. Cuando vas con la asignatura muy justita, yo en todas las ocasiones me he visto desbordado, con una sensación de decir, esto no puedo, incluso aprobando a lo mejor el examen, pero al final tú apruebas el examen. Ocurre en las carreras como es una ingeniería industrial, en la que de poco te sirve aprobar el examen si no tienes ese conocimiento que te va a hacer falta al año siguiente. Pues bueno, tenemos que ir terminando. Muchísimas gracias a los dos. Yo he aprendido mucho con vosotros, siempre aprendo, lo agradezco muchísimo que hayáis venido, me encanta el entusiasmo, los consejos que habéis dado, y bueno, que nosotros deseando, no sé si queréis decir algo más, ¿alguna pregunta tienes, Olga? No, yo la verdad es que me ha ayudado bastante los comentarios de Cristian y de José Manuel, porque bueno, es otro punto de vista que yo no tengo, lógicamente, no he llegado al punto en el que están ellos. Y además, bueno, pues sus vivencias me hacen ver que esto va a ser duro, pero que al final se llega a sacar. Yo sí que quiero decir que en el caso de las personas o la mayoría de la gente que nos matriculamos en la UNED, que tenemos ya cierta edad y un punto de vista diferente, que no es el mismo del universitario de 18 años, muchas veces ya no es por necesidad, como pueda ser, pues tengo que estudiar algo para el día de mañana poder trabajar en algo que me guste, sino que realmente ahora sí que tenemos ya un oficio, la mayoría tenemos ya las miras bastante puestas en lo que queremos o en lo que somos laboralmente hablando, y lo que estudiamos es algo muy concreto que nos gusta realmente, porque esto tiene que ser vocacional. O sea, yo creo que es inviable estudiarse un grado, una ingeniería a distancia sin que realmente te guste. Es imposible las horas que hay que dedicarle y a lo que hay que renunciar. Entonces, pues que todos los que estamos haciendo esto y que realmente nos vamos encontrando muchas piedras en el camino, pues ver cómo lo acaban ellos y ver cómo lo vamos, o sea, que es posible, que vamos a terminarlo y que al final vamos a poder superarlo y hacer la fiesta que le han hecho a Cristian, que yo ya, si mi familia luego quiere tomar nota de esto y hacerme una gran fiesta, yo estaré encantada. Sí, es verdad que esas historias son historias de esfuerzo, de trabajo, de constancia, y a mí me ha encantado oíros a los tres, a Cristian, a Olga y a José Manuel. José Manuel, no sé si quieres despedirte. No, yo la verdad es que ya Olga me ha dejado... Al final,
es la vivencia de ya te queda poco lo que es esto. Ya me queda poco. Para la ya fiesta la fiesta te queda poco. Yo soy al revés, yo la estoy programando yo porque así ya estoy seguro de que me la doy y ya está. No, la verdad es que es gracias a poder participar en algo así que otros compañeros puedan compartir y que en ocasiones a lo mejor yo eché en falta en el pasado, de decir, hombre, si alguien me hubiese contado o alguien, pues creo que es súper importante. Y las gracias y a ti, Esther, que vamos, no tienes precio como moderadora. Ha sido un placer. Para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos. Gracias por contar con nosotros. Gracias. Gracias.